Nuevamente nos reunimos en torno a la ciencia y el conocimiento. Bienvenidos, soy Jessica Soto Huerta. Comenzamos así esta edición Congreso Futuro para revivir parte de lo que han sido los 9 años de este gran evento científico más importante de Chile y, por supuesto, uno de los más destacados a nivel internacional. Hasta aquí, hasta este lugar, el ex Congreso Nacional, han llegado distintas personalidades, científicos, investigadores, pensadores de Chile y el mundo para plantearnos los futuros posibles. Este evento, que nació en la Comisión de Desafíos del Futuro, lleva a todos la ciencia y el conocimiento. Les recuerdo que este programa se transmite en las plataformas de las distintas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu Comuna en línea, gracias a la alianza que tiene el Senado con la Asociación Chilena de Municipalidades. En el año 2016 recibimos la visita de Pablo Meyer, este mexicano que además fue portada de las últimas noticias en ese tiempo. Este doctor en biología y además investigador del Centro de Biología Computacional de IBM conversó con nosotros acerca de la genómica, de los futuros posibles y, por supuesto, del presente de la humanidad. Aquí está la entrevista con Pablo Meyer. Estamos con Pablo Meyer, uno de los expositores que nos visitó en el año 2016 en Congreso Futuro. Pablo, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Aquí justo empezando la fase 1 de desconfinamiento en Nueva York. Después Está de, allá. sí, después de 3 meses, en lo que yo llamo mi cuarto apocalipto en Nueva York, porque estoy aquí ¿Cómo ha desde el 11 sido? de septiembre de 2001, entonces nos pasó también un verano que se cortó la luz 48 horas en la ciudad Wow. y bueno, y nos pasó el huracán Sandy hace 5 años y bueno, este ha sido el más serio realmente en ¿Y ese... cómo lo han vivido ustedes como familia? Pues bueno, complicado, digo, tengo un hijo de 4 años, entonces todos hemos vivido un poco esa transición forzada a trabajar, convivir, educar al mismo tiempo en un mismo lugar. Por suerte, el confinamiento en Nueva York no fue tan fuerte como ha sido en otras partes, digo, en América Latina como en Chile o Argentina, y en Europa como en Francia, Italia y España, donde realmente la gente no podía salir de casa. En Nueva York nunca nos impidieron salir de casa, nos pedían quedarnos en casa. Y contrariamente a lo que pasó en otros países de América Latina, como probablemente México, Brasil, en Chile creo que fue bastante fuerte igual el confinamiento, pero en Nueva York la gente realmente cumplió eh, y no salió de casa, no se juntó y bueno, creo que se logró, sin medidas tan estrictas como en Europa, bajar la curva. Pablo, tú eres doctor en biología, pero también eres miembro del personal de investigación del Centro de Biología Computacional de IBM. Y cuando viniste a Chile, tú nos hablaste de la genómica, algo que era bastante desconocido para nosotros. Nos gustaría que nos explicara un poquitito en qué consiste la genómica, porque uno la relaciona inmediatamente con los genes, pero tiene algo más que el estudio o que la investigación de los genes. Claro, lo que todo el mundo conoce es la genética, digamos. Y justo se me ocurrió escribir un libro sobre genómica cuando, hablando con alguien, le dije, ah, sí, yo hago genómica. Me dijiste genética, y me contestó genética. Le dije, no, no, genómica. Me di cuenta que realmente esa palabra todavía no está dentro del uso popular, digamos. Y quería relatar un poco mi experiencia, mi visión de esta ciencia que se generó a raíz de la secuenciación del genoma humano realmente en el año 2000 eh, y que ya tiene, bueno, 20 años. Y la idea de la genética es, digamos, que en lugar de estudiar un solo gen, gracias al hecho que ahora tienes el genoma humano secuenciado, y no solo el genoma humano, sino el genoma en nuestros días de cada humano, y que cada humano tiene 20.000 genes más o menos. Entonces la idea es que hay muy pocas enfermedades que dependen únicamente de un gen. Hay algunas muy claras, como el cáncer de mama, por ejemplo, o la fibrosis quística, que son genes y dependencias que se encontraron en los 80s, encontraron un solo gen. Ahora se sabe que, de alguna manera, la genómica, que es el estudio de las interacciones de estos genes, se parece más a una especie como de red social en donde todos los genes están interactuando entre ellos. Algunos genes son más importantes, están más en nodos, digamos, tienen más seguidores.
y tienen más peso dentro de la red y tienen más funcionalidad, y otros son más periféricos y menos importantes. Esto también dependiendo de las enfermedades. Se sabe que en cáncer hay varios genes en realidad que son importantes. Entonces, de alguna Pablo, manera es una especie como de pequeña comunidad de genes o eso subred. corresponde, nosotros cuando hablamos de genes como seres humanos, somos iguales en un 99,9% y hay un 0,1% en el que no somos iguales y en el que desarrollamos enfermedades. ¿Tú te refieres a ese 0,1% de estas interacciones que se van haciendo de manera distinta, tal como lo graficas tú como una red social, ¿o no? Sí, digamos que las interacciones entre los genes son las mismas globalmente, pero digamos la topología, es decir, un gen central siempre va a ser importante en cualquier ser humano. Lo que va a cambiar tal vez es un poco la intensidad de su interacción con otro gen. Y eso sí va a depender de ese 0,1%, digamos, ¿no? Y ahí es O donde sea, entra la genómica. y la genómica está en entender todas esas conexiones y entender la conexión entre todas esas conexiones y las enfermedades, digamos. Enfermedades complejas, y en ese sentido ha sido un trabajo arduo realmente encontrar cuáles son los nodos que realmente controlan estas enfermedades que dependen de mucho más genes, que son más Hoy día complejas, enfermedades mentales, enfermedades. podemos pensar que a través de las redes sociales o a través del teléfono celular, en realidad uno aporta más datos de uno desde el punto de vista de las enfermedades, de lo que nos podrían decir la genética o lo que nos podría decir la genómica, ¿o no? Cuando hacemos nuestros modelos siempre se utiliza, si quieres, la enfermedad, la información genómica y se compara con otro tipo de información que se tiene, ¿no? Información que a veces sí tiene que ver con la información que damos a través de teléfonos, pero a veces son informaciones mucho más clásicas, o sea, cosas como peso, edad, presión, o sea, esas variables son realmente muy importantes y a veces, en ciertos casos, más importantes que lo que aún conocemos en cosas genómicas. Entonces, la gran competencia, si quieres, para la innovación en campos de salud es mostrar que con esta gran cantidad de datos de genómica puedes superar las variables comunes o puedes inclusive superar también variables que te puedan decir con cuál es tu actividad diaria, si quieres, que son un poco más precisas o más, digamos, hay más información que simplemente el peso, ¿no? Pero obviamente está correlacionado a tu actividad física, lo que comes, con tu peso, etc. Es decir, tú podrías hacer un catastro de eso y también cuando tú viniste al Congreso del Futuro, hablaste de la longevidad de la vida. ¿Podríamos decir hasta dónde podríamos llegar a raíz de este cruce de información que existe? Ese es el modelo de hoy, ¿no? Es realmente intentar cruzar tanto la información genética, genómica, o de niveles de proteínas y hacerlo, si quieres, para tener más información aún, temporalmente. O sea, seguir temporalmente una persona, estar secuenciando, estar midiendo todas esas variables que tienen que ver con los genes, con la genómica, pero al mismo tiempo variar, sí, su actividad, su presión, cuándo se enfermó, qué come, ¿no? Como que los modelos nos hemos dado cuenta que solo la información genética no es suficiente para poder explicar muchas cosas y que se necesita todavía más información o entender mejor justamente las redes de genes. De alguna manera es como si te dieran una red de conectividad de usuarios de Facebook sin saber cómo se llaman, de dónde vienen, cuáles son sus actividades. Esa otra información te dice mucho sobre la red. La red te da mucha información, pero saber además información sobre cada uno de los nodos y entre más tengas, pues mejor y mejores modelos puedes hacer. Es decir, cruzar datos, pero además lo que dices tú acerca de los nodos, cruzar información de la genética en sí misma. Exacto, como diferentes tipos de datos, ¿no? Ese es como el gran futuro de estas cosas. Pablo, sin lugar a duda, uno de los temas que más se ha criticado a nivel mundial es el tema de la salud con respecto a la pandemia en la que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú el tema de la genómica y la genética también con respecto al virus, al coronavirus o al COVID-19? Sí. ¿Y cómo nosotros podríamos medir alguna solución o ver alguna solución a futuro con respecto a ella? Sí, a ver, primero que nada fallamos en una cuestión que no tenía que ver con genómica, ni genética, ni nada, pero una cuestión muy humana de no estar listos, ¿no?
no teníamos máscaras, ni para nuestros trabajadores de primera línea de salud, y no teníamos manera de medir quién estaba contaminado o no a nivel suficientemente grande para tener una idea. En una ciudad como Nueva York, que tiene gran cantidad de hospitales y gran cantidad de tecnología, o sea, claro, a partir del momento que decidieron que lo iban a hacer, lo lograron, pero ya era muy tarde hacer suficientes tests para saber a qué nivel estábamos. Ya estábamos hundidos hasta el cuello, digamos. Hubo una respuesta rápida, pero el problema fue que no se previno. Si se hubieran empezado a hacer ese tipo de tests a fines de febrero, a mediados de febrero, para tener una idea de dónde estábamos, probablemente se hubieran evitado muchos problemas, ¿no? Entonces, la tecnología estaba, ni siquiera es una tecnología de estas de los tests muy nueva, es una tecnología que se inventó en los 80s, y que en cada universidad se podría hacer. Es caro, es cierto, probablemente caro hacerlo a niveles necesarios de 60,000 tests o más al día, y es algo que se discute mucho en América Latina, ¿no? ¿Por qué en América Latina no estamos haciendo tests? Pero lo cierto es que hay la capacidad de hacerlo en cualquiera de nuestras universidades. Yo podría desarrollar un test, o sea, es una PCR, no es algo extremadamente complejo. La genómica en este caso, más para una situación creo que de prevención, sí sería para intentar entender mejor y rápido este virus, que es algo que ha sucedido, ¿no? O sea, ¿Lo están haciendo? Sí, es algo que he visto exactamente bajo mis propios ojos y mi comunidad alrededor. Es gente que de repente dejó de hacer lo que hacía y empezó a trabajar y a hacer todo lo que tenía que ver con COVID. A principios del mes de abril, IBM anunció que varios de sus recursos los iba a poner a disposición, que todos estos estaban impulsados por la inteligencia artificial para el COVID-19. ¿Qué es lo que están haciendo y cuáles han sido los resultados de ello? Sí, lo que IBM puso es, como siempre, IBM funciona bien como una plataforma, digamos, para poder dar tiempo de cómputo a gente que lo necesite proyecto por proyecto. Digo, yo no estuve metido en eso, pero, y lo que comento es a título personal, pero lo que vi es eso, es como, lo que sí he visto por otro lado es las comunidades científicos que intentan, por ejemplo, entender por qué este coronavirus, que una de las cosas de esta pandemia es que jamás se esperaba que esta pandemia iba a ser un coronavirus, se esperaba una influenza, es lo que siempre estamos esperando desde la de 1918, la influenza española. Entonces, intentar entender qué de repente sucedió con este virus para que se vuelva tan fácilmente transmisible, ¿no? Que este es el problema, es fácilmente transmisible. Y bueno, todas las características extrañas que tiene. Crítico. Crítico, sí, pero digamos de a qué personas afecta, etcétera. Todas estas cosas que todavía no entendemos, que probablemente tiene que ver ahí sí con variables genéticas, genómicas, estado de salud. Lo que es muy claro es que o sea, la gente mayor es terrible, ¿no? O sea, ¿Pero se ha llegado a alguna otra conclusión? Sobre por qué. No, una de las ideas es que interactúa sí, con unos receptores en la nariz de manera mucho más fuerte que, si quieres, el SARS-1 o los otros tipos de coronavirus. Esa es una de las cosas que se ha predicho. Y las dos cosas que, si quieres, ha traído creo que concretamente a la genómica, pero bueno, se tarda un poco en desarrollar también, es predecir qué tipos de drogas podrían pararlo, en base a predecir con qué proteínas interactúa o puede estar interactuando este virus. Estas son dos predicciones que se han hecho en base de genómica de las bases de datos de medicinas y drogas existentes y de lo que se sabe de los otros coronavirus, ¿no? Esas son, creo que, dos de las grandes predicciones. Después hay que implementarlas y verificar tales predicciones, ¿no? Hay otra droga de la que no se ha hablado mucho, pero es la ivermectina, que es una droga que se utiliza para parásitos en general. Para la pediculosis. Para se ha hablado pediculosis. Aquí en Chile de eso, ¿eh? Sí, se ha hablado de eso, entonces, pero no se ha hablado, digamos, tanto como la cloroquina, ¿no? O sea, fue como hidroxicloroquina, explotó y se ha vuelto toda una controversia. Pero entonces, bueno, esas drogas que ya existen están pasando por ensayos clínicos. Entonces, todo eso se va a tardar, como también se tardan las vacunas, ¿no? O sea, esa es la verdad. Desde el punto de vista, Pablo, de futuro, de tecnología, de medicina, sin lugar a dudas este confinamiento, reclusión en la que nos hemos visto inmersos la mayoría de los países,
casi todos los países, por no decir todos, a nivel internacional, nos ha frenado un poco el futuro, lo que teníamos pensado de lo que iba a existir de aquí en adelante antes del COVID. La otra vez estábamos con Jaime Moreno, que es otro expositor, y nos decía, todo es antes del COVID y después del COVID. ¿Cómo ves tú el futuro desde el punto de vista de la labor que tú realizas en IBM de aquí al futuro? Porque los paradigmas cambiaron de acuerdo a lo que nosotros proyectamos hacia adelante. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que en realidad las cosas estaban cambiando ya muy rápido y esto es simplemente una transición un poco acelerada. Para mí, el ser humano y el mundo está cambiando desde el año 2000, desde el Internet, desde las tecnologías digitales, desde los teléfonos, desde el momento en que empezamos a tener el mundo en nuestras manos, si quieres, a través de nuestros teléfonos. Esa es mi hipótesis. Eh, y esto es simplemente una transición acelerada. Nos obligaron de repente a hacer algo a lo que ya estamos bastante acostumbrados, pero a no tener otra opción. Entonces es cierto que hay un antes y un después, pero creo que es un antes y un después que era esperado y que esa transición estaba en camino. Las crisis lo que hacen son si quieres, como forzar esas transiciones, ¿no? Y ahora hay mucha gente que se va a dar cuenta que hay muchas cosas que puedo hacer en línea y hay muchas cosas que probablemente no valían la pena hacer, como, no sé, viajar tanto o ¿Cómo cosas cuáles? así, ¿no? Bueno, como viajar tanto o ir a una conferencia cuando en realidad podrías dar la conferencia en línea o, no sé, hacer ejercicio en tu casa en lugar de ir al gimnasio. O sea, cosas de las cosas más niñas a las cosas más, eh, 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 sí, más complejas, digamos, que tienen que ver con ir al otro lado del mundo. Entonces, yo creo que sí sucede eso, pero yo creo que es simplemente una aceleración de algo. Tú Eh, hablaste en 2016 acerca de DREAMS, un proyecto de colaboración de científicos a nivel mundial. Cuéntanos si acaso sigue funcionando y en qué condiciones y cómo ha avanzado eso. Sigue funcionando y justo ahora lanzamos una de estas competencias usando eh, historial médico, historiales médicos electrónicos de pacientes para intentar predecir justamente a quién le iba a ir peor en la enfermedad de COVID y a quién no. Y esto es algo que se armó muy rápido por lo mismo, por esta urgencia. Entonces como lo digo, lo que hacemos es encontrar preguntas interesantes, juntar datos y luego pedirle a la gente que intente mandar modelos en base a estos datos para que predigan eh, los problemas que estamos haciendo. Y entonces, en este caso, el último que lanzamos es esto, sobre precisamente intentar predecir a quién le iba a ir peor de la gente que tomaba, que se encontraba infectada. Entonces, el sueño sigue vivo. Sigue vivo. ¿Y dónde nosotros lo podemos seguir o dónde podemos conocer un poquitito más de Dream? Sí, hay un link que les paso, es dreamchallenges.org. Y también en Twitter estamos ahí como Dream Challenges, transmitiendo información y cualquiera puede participar. En general obtenemos buenos ¿No solo son resultados y luego... científicos o son solo científicos? No, cualquier persona puede participar. O sea, al final publicamos un artículo científico en general o a veces, bueno, parte de la idea de Dream es transparencia, entonces los datos todo el mundo los puede usar y los algoritmos también. Eh, y se ha formado, la verdad, una comunidad bastante extensa y muy activa alrededor de Pablo, estos el temas. futuro posible, ese que tú pensaste que no iba a existir nunca, que iba a llegar como en 100 años más, pero que tú lo veas a la vuelta de la esquina hoy día. Sí, cuando empezó esta crisis, por lo menos una gran parte, que es nuestra transición, si quieres, digital forzada, se ha hecho. Esto de que no tenemos conciencia de lo dependientes que éramos de nuestros teléfonos y que inclusive criticábamos ello, ahora se vuelve indispensable, ¿no? En las condiciones en las que estamos. Entonces yo creo que esa idea de también lo que nos define como personas eh, eh, no queda tan claro en este contexto en donde estamos eh, en, en, en este encierro y en donde nuestra única salida es la vida digital, si quieres. Entonces, de alguna manera es qué somos. Antes nos definíamos por las gentes con las que interactuábamos y ahora por lo menos en estos 3 meses de encierro, nos definimos con las gentes con las que interactuamos digitalmente, que es un cambio grande, si quieres,
alrededor, creo, de la subjetividad de lo que somos nosotros, si quieres. Como que de alguna manera todos nos conectamos vía este medio digital, la sumización del mundo, si quieres, hace que el preguntarse lo que es un individuo cambia. Mira, tengo que decir algo. Parece que andaba tu hijo por ahí. Andaba por ahí mi hijo. Ah, bueno, tu hijo, tu señora llegó embarazada al Congreso del Futuro, nos acordamos de eso. Es Así cierto, que es él cierto. estuvo presente desde el vientre de la mamá en Congreso Futuro, así que Así si quiere es. aparecer no hay problema. Pues. Algo Vino te a curiosear, ya sabes. Es justamente, mira, justo cuando hablaba de la subjetividad de la vida privada y la vida pública, pues mi hijo se mete a la pantalla mostrando exactamente lo que quiero decir, que ya no hay división entre lo público y lo privado, de alguna manera. Pero eso es fantástico, eso es Sí, sí, en este fantástico, nuevo será interactuar. humano. Esto es como la película de Truman Show. Algo así, sí, en donde todos Mira lo que somos te digo. Truman, ¿no? Ah, muy bien. Oye, Sí, muchas gracias por esta entrevista. Este es un recuerdo de Congreso Futuro. Fuiste portada en las últimas noticias, sí, cuando sí, en sí. realidad las últimas noticias ni siquiera publicaba de ciencia. Fue el primer año en Sí, que claro, publicó portadas de ciencia en el año 2016. Tú claro. llegaste a Chile y te encontraste en la pieza del hotel con los diarios y para ti fue sorpresa. Cuéntanos un poquitito esa experiencia de haber sido portada de un diario como las últimas noticias. Sí, la verdad no me lo esperaba, creo, tuve mis 15 minutos de fama chilena, lo cual fue muy divertido porque la verdad que durante toda la estancia estuve interactuando, hubo mucho interés alrededor del tema. Volví a pensar hace no mucho tiempo, mucho en ese viaje por el accidente que hubo del avión militar, que nosotros habíamos ido también en un avión militar a la base de Santiago Frei. Entonces, en fin, no, fue un viaje maravilloso y la verdad que el Congreso del Futuro es un gran aporte, creo, a esta comunicación entre los científicos Pablo, muchas gracias por y la este gente. contacto con Congreso Futuro. Invitamos a la gente a que te siga a través de www.congresofuturo.cl, siga tu charla del año 2016. Después de esta entrevista vamos a tener esa charla. Y muchas gracias para saber un poquitito más acerca de la genómica, de los genes, de cómo somos y cómo estamos también hoy en esta pandemia y cómo nos vamos moviendo en el día a día y también hacia el futuro. Muchas gracias a ti, Jessica, y gracias a todos los organizadores del Congreso. Fue realmente un placer y un placer volver a charlar un poco, Vale, recordar esos tiempos, en estos cuídate. tiempos. Muchas Gracias. gracias. Cuídate. Chao, chao. Ahí estaba Pablo Meyer, este expositor que participó en Congreso Futuro 2016 y que nos habló acerca de la prolongación de la vida, vista desde el punto de vista de la genómica. Hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro, pero les recuerdo que estamos transmitiendo también a través de las plataformas de las distintas municipalidades de nuestro país, mediante Congreso Futuro en tu comuna en línea, gracias a esta alianza que tiene el Senado con la Asociación Chilena de Municipalidades. Si quieres conocer más de las charlas que has visto en este especial Congreso Futuro y otras, por supuesto, a través de www.congresofuturo.cl y también de las distintas plataformas de Congreso Futuro, Facebook, Instagram y Twitter. Un breve alto y ya volvemos. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, llevando a ustedes parte de lo que han sido las exposiciones de los más de 700 científicos, humanistas y pensadores que han participado en Congreso Futuro desde el año 2011. Recordamos que en el 2021 cumplimos 10 años difundiendo la ciencia y el conocimiento a todos los rincones de nuestro país y también del mundo. En el blog anterior tuvimos la entrevista con Pablo Meyer, este mexicano que visitó nuestro país en el año 2016. Para este doctor en biología, la genómica es una ciencia de la computación, es una ciencia de la información, es una ciencia del procesamiento de datos que se está volviendo algo masivo, democrático y al que probablemente tendrá acceso la mayoría del mundo. ¿Cómo se aplica la genómica a la longevidad? Eso es lo que nos respondió Pablo Meyer en la exposición del año 2016. En el panel Prolongar la vida nos habló de los misterios del genoma humano. Veamos. Buenas tardes, un placer estar aquí.
Perfecto, ahí estamos. Bueno, es un placer estar en Chile por primera vez en mi vida. Nos han recibido muy bien, nos han recibido con el corazón abierto a lo largo y ancho de Chile, más a lo largo que a lo ancho, obviamente. Ha sido un placer estar aquí, ir desde la Antártida hasta La Serena. No llegamos un poco más al norte, pero bueno, ya habrá ocasión. Les quiero agradecer su presencia y la invitación aquí. Y bueno, quiero hablarles un poquito de las cosas a las que pienso mientras estoy haciendo experimentos. Es decir, el tipo de preguntas que creo que todo el mundo nos podríamos hacer sobre qué es la genómica. Todo el mundo de alguna manera sabemos qué es la genética. La genética es algo muy obvio, vemos a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros papás y sabemos que hay algo que se transmite, hay algo que se mezcla cuando dos seres humanos se reproducen. No siempre queda claro qué es lo que se mezcla y tal vez a veces no es siempre la mejor mezcla, pero es la que sucede. Entonces, en ese sentido, la genética es algo conocido, es algo que desde el siglo XIX se empezó a estudiar. El famoso Gregorio Mendel, que cruzó sus chícharos en su convento en República Checa. Pero algo sucedió desde ese momento en que sabíamos que era la genética hasta ahora, que es la genómica y la secuenciación del genoma humano desde el año 2000. Entonces, esta es una de las fotografías que más me ha inspirado en la vida. Uno, por la belleza de la fotografía, de alguna manera estéticamente cómo está estructurada, ¿no? Estos dos hombres, que son Watson y Crick, que colaboraron para encontrar uno de los descubrimientos más grandes, tuvieron la suerte de estar en el momento exacto, en el lugar exacto, pero también de colaborar, ¿no? Y esa es una de las cosas importantes en la ciencia, colaborar entre ellos. Se llevaban bien, uno era físico, otro era biólogo, a Watson le gustaba ver pajaritos, Crick siempre fue un poco más intelectual que Watson. Y una de las cosas increíbles de esta foto es que su descubrimiento los une, ¿no? El ADN, que de alguna manera no se ve en esa foto, se ve una especie de cosa rara, no se ve bien la forma de la doble hélice, pero los une su descubrimiento. Y por otro lado, también tuvieron esa genialidad de hacer una molécula de tamaño humano, ¿no? No sé por qué se les ocurrió, en general nosotros hacemos cositas sobre nuestro laboratorio, pero ellos decidieron hacer una molécula gigante para enseñárselas a todo el mundo. Entonces es una historia de colaboración, pero también es una historia, de alguna manera, de una cierta injusticia, que es la historia de esta señora Rosalind Franklin, que tal vez todos escucharon, pero que ella realizó experimentalmente esta foto de rayos X, en donde se ve claramente que hay una especie de doble hélice. Y esta foto fue usada por Watson y Crick para encontrar la estructura de la molécula en doble hélice. ¿Por qué digo una historia de injusticia? Porque si ven aquí la foto del premio Nobel que se dio en 53, o tal vez un poco más tarde, ven que está Watson y Crick, que reconocen ahí. En medio de ellos está John Steinbeck, un escritor muy famoso de Estados Unidos. También están Max Perutz y John Kendrew, que son los que descubrieron la estructura de la hemoglobina. Entonces, al mismo tiempo, dos descubrimientos estructurales muy importantes, la hemoglobina y el DNA. Y está Maurice Wilkins, del lado izquierdo. ¿Y quién es Maurice Wilkins? Maurice Wilkins es el jefe del laboratorio de Rosalind Franklin. ¿Por qué no está Rosalind Franklin en esa foto? ¿Por qué ella no le dieron el premio Nobel? Bueno, no está porque desgraciadamente murió de cáncer de mama. Pero aunque estuviera viva no estaría ahí probablemente, porque el premio Nobel se lo dieron a su jefe, que es Maurice Wilkins, que sí interactuó y colaboró con Watson y Crick. Entonces, me gusta contar esa historia porque es una historia de que la colaboración y la comunicación es importante en la historia de la ciencia y que de alguna manera a veces crean injusticias y más aún hace 50 años cuando las mujeres no hacían tanta ciencia. Después del descubrimiento de la secuencia de ADN pasaron muchos años, pasaron 50 años para que finalmente se publicaran el genoma humano en el año 2000 y se publicaron dos versiones del genoma humano. ¿Por qué dos versiones? Bueno, la versión pública, que es la que se publicó en Nature, y la versión privada, que es la que se publicó en Science. Y esta es una historia no de colaboración, sino de competencia entre dos grupos, que es también algo que existe mucho en ciencia. Y la competencia se hizo entre este famoso Craig Venter y también el famoso Watson. Yo tomé estas fotos hace unos años. Ven que Watson ha envejecido, ya que vamos a hablar de extensión de la vida. Esa historia también tiene que ver con envejecimiento. Pero
Pero también pueden ver que no es el único que envejeció, y en la esquina izquierda pueden ver a su servidor que también le han pasado los años. Pero entonces la historia de competencia entre estos dos grupos, Watson empezó ese grupo y alrededor del año 97, Craig Venter, harto de la burocracia pública, decidió él mismo, asociándose con una empresa, secuenciar el genoma humano. Y en ese momento se tuvo mucho miedo de que el secuenciar de manera privada el genoma humano quería decir que Venter iba a ser el dueño de todos nuestros genes de alguna manera, que iba a poder patentar todos nuestros genes y hacer lo que él quisiera. Y dentro de esa cuestión de patente también está la cuestión de cuántos genes teníamos. Y los científicos hicieron apuestas. Algunos científicos pensaban que íbamos a tener 1 millón de genes, otros científicos pensaban que íbamos a tener 5,000 genes. Había toda una especie de apuesta casi en bolsa de cuántos genes iban a tener. Y resultó que el resultado final es que tenemos 20,000 genes. Y eso causó una caída en la bolsa de las empresas de biotecnología, porque 20,000 genes es muy poquito. No son los 100,000 que pensábamos. Y si tú puedes patentar cada uno de los genes, bueno, tener 100,000 es mejor que tener 20,000. Bueno, resultó también que los genes no se pueden patentar. No puedes encontrar una secuencia de un gen y decir, esta secuencia es mía. Y la idea detrás de eso es que un gen es un producto natural, claramente, es algo que viene desde las bacterias, desde nuestros ancestros hasta nosotros. Lo que sí se puede secuenciar es la utilización de un gen para algo en particular. Pues, por ejemplo, si un gen codifica por una enfermedad y yo tengo una cura a esa enfermedad modificando ese gen, yo puedo patentar ese proceso. Entonces, la presentación del genoma humano dentro de esta competencia llegó finalmente a algo que era una especie de consenso, en donde se llegó a la Casa Blanca y en donde el director siguiente del proyecto del genoma humano, que era Francis Collins, se juntó con Craig Venter, con nuestro queridísimo Bill Clinton, hicieron una especie de declaración grandilocuente, como le gustan hacer a Bill Clinton, diciendo que finalmente se había llegado a este hito, que era el genoma humano, etcétera, etcétera. Pero probablemente ustedes ni se acuerdan de esto. Esto es en el año 2000 y pasaron 15 años desde ese maravilloso hito en donde iba a cambiar de alguna manera la medicina humana. Y esto de alguna manera me recuerda otro tipo de hitos que han sucedido en la historia humana y también en la Casa Blanca, y también entré con el señor Bill Clinton, que es promesas de paz que no se han logrado. Entonces, bueno, hay que tener cuidado a veces con lo que dicen los políticos y en los dos casos es una lástima que no se hayan logrado esos acuerdos de alguna manera. Pero bueno, el doctor Watson quedó muy contento. De alguna manera él pasó del alfa al omega del DNA, porque está asociado desde la secuencia, desde la estructura de la molécula de DNA hasta el genoma humano. Y si tú vas a... Él era director de un laboratorio en Estados Unidos y de regalito te mandaban, cuando comprabas tecnología en el laboratorio, te mandaban su estatuilla. Bueno, entonces, ¿qué es el genoma humano? El genoma humano son 3.200 millones de secuencias de pares de pares de bases, que es más o menos equivalente a, lo pongo en proporción de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes, entonces bueno, lo pueden dividir entre 4, más o menos tiene Santiago, creo. Bueno, es una gran cantidad de información. Podemos llenar banquetas y banquetas. Claro que en nuestros días ya nadie usa directorios telefónicos, todos tenemos nuestros teléfonos. Y un genoma humano cabe en tu teléfono, son 3.2 gigabytes, lo puedes cargar, lo puedes portar, es algo muy accesible de alguna manera. Pero secuenciar un genoma humano es algo extremadamente complejo. Es equivalente a tomar 800 directorios telefónicos, porque necesitamos tener el genoma humano repetido varias veces para estar seguro que está completo, cortarlo en tiritas y luego reconstruirlo. Alguna vez han hecho rompecabezas, mi máximo ha sido de 5,000 piezas, pero más que eso no se los recomiendo, y para eso necesitamos tener aproximaciones de computación, cosas como lo hace el doctor Mas y cosas también como las que hacemos en IBM, para poder reconstruir ese directorio telefónico que es de alguna manera toda nuestra información genética. Una de las sorpresas, aparte de que eran solo 20,000 genes, es que nuestro genoma es 5 veces, el genoma de la cebolla es 5 veces mayor al genoma del ser humano. Entonces esta idea de alguna manera que tenemos que el ser humano es el centro de la creación, de alguna manera no funciona en cuanto al número de genes.
La cantidad de ADN que tiene una cebolla es 5 veces mayor a la que tiene un ser humano. Entonces hay algo más complejo que solo el tener 20.000 genes, como ya dijimos. No es solo el número de genes lo que define la complejidad, sino de alguna manera es cómo interactúan esos genes. Bueno, ¿qué ha cambiado entonces desde el año 2000 en donde se secuenció el primer genoma y 15 años después ahora? ¿Por qué no ha pasado tanto? ¿Por qué mucha gente no sabe qué es la genómica, no sabe qué es un genoma? Una de las cosas que ha sucedido y que va a hacer que cambie completamente este paradigma es que el costo de un genoma pasó de ser $3.000 millones en el año 2000 a hoy ser $1.000. Cuando el precio de una tecnología cambia tan abruptamente, 3 millones de veces, quiere decir que va a tener un impacto social. No hay de otra. El teléfono celular, el avión, el coche, todos los electrodomésticos, son cosas cuyo precio ha caído 100, 200, 1000 veces. Aquí estamos hablando de 3 millones de veces. Entonces, podemos estar seguros que la revolución viene en realidad de eso, de la baja en el precio de la secuenciación. Pero eso también tiene que ver con el hecho de que pensábamos que un solo genoma nos iba a dar toda la información posible, que ahí estaba codificado todo, que un gen nos iba a describir cada uno de los rasgos que nos define. Pero no, la cosa es mucho más compleja. No es que un gen determine si yo voy a hablar en español, o si voy a preferir ciertas comidas, o si voy a tener ciertas enfermedades. Es algo mucho más complejo, es el conjunto de los 20.000 genes, y ya les explicaré un poco más cómo, que determinan nuestras funcionalidades. Entonces, de alguna manera hay información que se transmite vía los genes y luego esa información es usada por el cuerpo en desarrollo para construir un cuerpo, que son 2 tipos de información de alguna manera. Aquí tienen una gráfica de la cantidad de ADN que se ha secuenciado y como pueden ver, hasta el año 2000 se había secuenciado el equivalente de un genoma humano, la escala va de 10 en 10, pero del año 2000 en adelante se secuencian cada vez más cantidad de ADN. Y una de las cosas que pasó fue que hubo una revolución en cuanto al tipo, en cuanto a la manera en que se secuencia el ADN, que es lo que pueden ver en la línea roja. Es la segunda generación del tipo de secuenciación. Y como pueden ver, muy rápidamente sobrepasaron la cantidad de ADN que se había secuenciado antes. Si ustedes piensan en esto y piensan en el hecho de que la población mundial está creciendo, y probablemente estas son un poco las 3 predicciones, puede seguir creciendo, puede bajar o puede estabilizarse. Lo más probable es que en el año 2100 seamos 10.000 millones de gentes, que África ya habrá hecho su transición demográfica, como lo hizo América Latina, donde pasamos de tener, yo tengo 8 o 9 tíos, 50 primos, a tener ahora 2 hermanos, y mis hijos, y mis hermanos probablemente tendrán 1 o 2 hijos. Es algo que pasó en toda América Latina. Bueno, si multiplican el precio por la cantidad de gente que va a haber, pueden saber que hay una gran cantidad de datos que se van a generar. Más de 1.000 millones de terabytes. Entonces, la genómica es una ciencia de la computación, es una ciencia de la información, es una ciencia del procesamiento de datos. El último ejemplo es lo que se acaba de ver en Inglaterra, que es el proyecto genómico de Inglaterra, donde están secuenciando los genomas de 100.000 personas. Entonces, realmente esto se está volviendo algo masivo, democrático y que probablemente será acceso a todo el mundo, no solo a una cierta élite. Entonces, yo les hablaba de la complejidad que hay detrás de un genoma. La complejidad está un poco, esta es la imagen de esa complejidad de alguna manera. Estos 20.000 genes tienen que ahora ponerse y establecerse en redes de conectividad entre todos los genes. Entonces, por ejemplo, aquí es un caso particular en donde una célula está en una cierta situación, un genoma está en una cierta situación, y algunos genes tienden a estar más presentes, que son los que están en verde, otros a estar menos presentes, que son los que están en rojo, y unos a quedarse establemente, que son los que están en amarillo. Espero que todo el mundo pueda ver esos 3 colores bien, porque esa es una de las enfermedades genéticas que tienen los seres humanos, que es no poder distinguir verde, rojo y amarillo. Una de las cosas que ven en esta red es que en ciertos puntos hay mayor conectividad. Por ejemplo, arriba se ve ahí un solo gen que se conecta con muchos otros. Y hay diferentes estructuras. Entonces, justamente entender esas estructuras y cómo se regula es ahora el gran problema. El gran problema no es codificar, no es saber la secuencia de los genes, sino saber cómo entre ellos interactúan para generar enfermedades, propiedades biológicas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el trabajo arduo que tenemos que ahora hacer y que requiere muchos más datos,
muchas diferencias entre los diferentes experimentos que se hacen para poder realmente entender qué es lo que está detrás del genoma humano. Entonces, de alguna manera, sí, avanzamos mucho en 15 años, vamos a poder tener muchos datos, pero todavía quedan muchas incógnitas. Y no es simplemente que vamos a llegar a modificar un gen y poder cambiar la inteligencia o poder cambiar la estatura del ser humano, etc. Son cosas mucho más complejas, porque qué tal que caemos en un gen que justamente está muy conectado y que decidimos modificarlo, pues va a modificar todos los genes que están alrededor de él. Entonces no es una cosa aislada, es una cosa compleja, dinámica, con la que hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso cuando se habla de modificación genética y de eugenismo, etcétera, bueno, hay que tener también en cuenta esta idea detrás, ¿no? La naturaleza es compleja, interactúa, y querer modificar las cosas un poco con esta hubris humana puede a veces traer problemas de los que no podrías pensar si no conoces bien el sistema. Bueno, ahora, ¿cómo se podría aplicar la genómica al problema que nos atañe hoy, que es la longevidad? Bueno, hay un proyecto que también hace Craig Venter, porque le gusta meterse en todos los proyectos un poco controversiales, que se llama el Human Longevity Project. Y la idea es secuenciar el genoma de gente que tiene más de 115 años y intentar entender entre estas gentes qué los distingue y qué los hace vivir más. Existen dos islas, Okinawa y una isla en Grecia, en donde hay una proporción mayor de gente que tiene más de 100 años. Entonces hay que entender no solo los genomas, como en el caso del proyecto de Venter, sino también qué condiciones hay que hace que vivan más tiempo. ¿Es su nutrición? ¿Es el hecho que viven en una isla relajada en Grecia tomando café todo el día? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Bueno, parte creo que del problema del proyecto de Venter es que ¿sabrán ustedes cuánta gente hay en el mundo que tiene más de 115 años? ¿Alguien en esta sala conoce a alguien que tiene más de 115 años? O digamos más de 110. ¿Alguien? 110 años. Bueno, en el mundo ¿hay alguien? ¿Sí? Creo que es el mismo que estuvo en mi plática el otro día. Bueno, hay 75 personas en el mundo que tienen más de 115 años. O sea, muy poquito. Muy poquito. Seguro, seguro. Yo no estoy visto que los chilenos no vean mucho, pero dice, en total hay 75. Entonces, extraer de solo 75 gentes esa información genética, bueno, ya le dieron mucho dinero a Venter, pero yo tengo mis dudas. Pero bueno, esa es una de las aproximaciones que se quieren hacer y que se puede con el genoma, con la secuenciación del genoma, intentar llegar. Una de las cosas que sí se puede hacer es, por ejemplo, encontrar enfermedades que dependen de un solo gen. Eso es algo que se hace de manera ya rutinaria. Hay muchas enfermedades que dependen de un solo gen. Por ejemplo, la fibrosis quística, esa depende de un solo gen. El cáncer de mama en mujeres depende de BRCA1 y BRCA2. Y puedes secuenciar y ver cuáles son las probabilidades que vas a tener de tener cáncer de mama y actuar consecuentemente. Es decir, tomar una decisión personal sobre si el riesgo de tener cáncer sobrepasa digamos, las molestias de tener que hacer esa operación de mastectomía. Yo tengo una amiga brasileña de 25 años que un día llegó a una cena y me dijo, me voy a hacer una mastectomía. Yo le dije, ¿cómo puede ser? A los 25 años no hagas eso, por favor, tienes toda tu vida, tienes una apuesta que hacer. Y me dice, bueno, no, resulta que me acaban de hacer el test genético y tengo la misma mutación que tiene mi hermana. Pero mi hermana está embarazada y ya tiene cáncer y no se puede hacer nada. Entonces yo mañana me voy a ir a operar. Y efectivamente hizo eso, y efectivamente también por suerte su hermana pudo tener su hijo bien y aún sigue aquí, aunque luchando contra la enfermedad. Entonces ese son el tipo de decisiones que vamos a tener que hacer gracias al genoma. Bueno, simplemente para acabar rápidamente, de que sabemos de longevidad es que dependiendo del tamaño del animal, por ejemplo aquí los elefantes son los que viven más tiempo. Entonces hay una especie de dependencia entre el tiempo que vives y el tamaño que tienes. También hay una dependencia entre tu rasgo metabólico, es decir, qué tanta energía estás usando, que obviamente tiene que ver también con el tamaño que tienes y con la longevidad. Entonces se piensan que hay dos cosas que pueden influenciar: la dieta y también, de alguna manera, los genes que dependen y que estudian y de los que dependen ese metabolismo. Entonces, por ejemplo, hay un organismo pequeño que se llama C. elegans, que es una lombriz muy pequeña,
si se muta el gen DAF2, que es un gen que tiene que ver con la insulina, con el procesamiento de la insulina, su vida se extiende 30%. Entonces hay una especie de idea que hay algo metabólico detrás que tiene que ver con esa idea de que la dieta puede tener algo que ver con la longevidad. También hay unos estudios que se hicieron en la Universidad de Wisconsin, en donde del lado izquierdo a este pobre simio, Rhesus, se le dio 30% más azúcar que al de la derecha. Y obviamente los rasgos son bastante más viejos, parece que envejece más rápido. Se tiene que pensar que también estos simios no están viviendo en libertad, están viviendo en jaulas, entonces probablemente hay que tomar un poco con una pizca de sal estos resultados. También el hecho que lo hicieron solo sobre 75 simios. De alguna manera ese número parece aparecer varias veces. Finalmente, en un descubrimiento muy interesante que tiene que ver con la isla de Pascua, hay una droga muy famosa que se llama rapamycin, que fue descubierta y aislada en un organismo que se encontraba ahí, que regula mucho los procesos metabólicos. Y se sabe que al usar esa droga en ratones se extendió un poco la extensión de vida de los ratones. Hay una persona, un investigador que da charlas TED muy famoso, Aubrey de Grey, que inclusive hizo una fundación para la extensión de la vida, diciendo que la vejez es una enfermedad y que obviamente hay que no solo extender la vida, sino que también luchar contra la vejez. Hace 10 años prometió que iba a traer grandes resultados y que iba a extender y mejorar el tipo de vida. Como pueden ver, 10 años después, creo que no le ha ido tan bien a él tampoco. Bueno, envejecer es algo natural y es algo que creo no es tan sencillo, entonces que hay que tener con mucho cuidado. Por otro lado, y con una especie de sonrisa, un guiño a nuestro amigo Mancuso, las plantas no entran para nada en todo lo que les dije. Todo lo que les dije es falso para las plantas. Las plantas son otro tipo de organismos que viven miles de años. El alerce chileno, el secoya de Estados Unidos y el ahuehuete mexicano, el árbol del tule en Oaxaca, tienen más de 2000 años. Entonces, claramente tienen otro tipo de regulación. Tienen que, obviamente la diferencia es que no tienen corazón los árboles. Puedes querer un árbol, pero el corazón de un árbol no tiene algo que late toda la vida. De alguna manera nuestra vida está contada en el número de latidos que tenemos. Y finalmente les quiero dejar esta idea de que no todo está determinado por ADN. Y esto es algo que hago, es una peliculita que hice yo mismo. Son bacterias que están creciendo. No sé si la ven. No sé, es que no se va a poder ver porque... perfecto. Mis queridas bacterias. Entonces, si se reproduce, parece que no. Ok. Se reproduce, pero no se reproduce. Es el cantinflismo mexicano. Pues bueno, parece que no vamos a tener conectividad. Funcionaba. A ver, yo lo doy doble clic. No, o sea, porque sí está corriendo, pero como que... Ahí está. Bravo, están creciendo. Bueno, es una imagen cada media hora y ven las bacterias, se reproducen y de repente, ¿qué empieza a suceder? Se transforman en esporas. No tienen comida y en lugar de seguir creciendo, en lugar de seguir dividiéndose como se están dividiendo, de repente deciden que se van a volver esporas. Entonces, dos reflexiones finales en mi charla. Una es, si se fijan, todas estas bacterias salieron de una sola bacteria al principio y se dividieron en 2 horas, ¿no? De una sola bacteria llegamos a más o menos 10. Entonces tienen el mismo genoma estas bacterias. Todas vienen de la misma bacteria. No hubo mutaciones, o sea, no hay tiempo para eso. Y a todas se les acabó al mismo tiempo más o menos la comida. Pero decidieron en tiempos diferentes transformarse en esporas. Esas cosas blancas que ven son las esporas. Las esporas que son, bueno, son una especie de transformación de la bacteria en donde hiberna y resiste por miles y se han encontrado esporas que resisten millones de años. Entonces mi punto es el siguiente, por un lado, no todo es determinado por el genoma, cada quien toma sus decisiones dependiendo de cómo mide los cambios externos y número 2, la mejor manera de resistir
es hibernando o reproduciéndose de alguna manera. Muchas gracias. Hola. Muy buenos días a todas y todos y gracias por estar aquí y escucharnos. Yo voy a hablar sobre desafíos sociales del cambio climático, no hay tiempo que perder, pero esto no me está funcionando. Ahí está. Bueno, primero, el cambio climático, principales desafíos, desde una perspectiva de las ciencias sociales. No voy a hablar específicamente del cambio climático porque entiendo que mis colegas van a hablar más de ello, lo que significa el tema de cómo los gases de efecto invernadero producen un calentamiento global y eso va generando este cambio. Y qué significa variaciones en temperatura, precipitaciones, problemas con los hielos, alza de nivel del mar y todos los eventos climáticos extremos que todos conocemos, incluyendo, por cierto, todos los incendios, ¿no es cierto?, en nuestro país, en Amazonas, Australia, etc. El 2018, el panel de los científicos que analiza el cambio climático a nivel internacional nos pone en una voz de alerta. Esto fue antes de la COP25, que como ustedes saben se iba a realizar en Santiago y se realizó después en Madrid. Y entonces este panel de científicos nos dice que estamos con un problema grave porque parece que la temperatura media del planeta está incrementándose mucho más allá de lo que estaba previsto. Y entonces propone alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y estabilizar el aumento de las temperaturas globales en 1,5 grados para fines de siglo. El Acuerdo de París hace varios años había dicho lleguemos a 2 grados máximo de aumento de temperatura, pero aquí dicen no, si llegamos a 2 grados vamos a tener problemas graves. Es decir, parece que estamos en una situación más complicada de la que pensamos. El problema, como ustedes saben, se origina fundamentalmente en que los gases de efecto invernadero se producen sobre todo por el dióxido de carbono en la atmósfera, el CO2. Y el CO2 viene principalmente de todo lo que nosotros producimos y consumimos en términos de energía, ¿no? Y el tema es que esto comienza con la revolución industrial, ¿no es cierto?, 1750 en adelante, es decir, se detecta que hay una coincidencia entre esa revolución industrial y la forma en que se ha ido calentando el planeta. Eso es porque nuestras fuentes de energía son fuentes de energía fósiles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que producen CO2, o sea, el gas principal que genera gases de efecto invernadero. En Chile tenemos una mala noticia, porque nosotros pensamos que este país estamos abordando muy bien el cambio climático, pero más bien es lo contrario. Nosotros tenemos el problema de que se ha dicho que estamos en la revolución de las energías renovables. Sin embargo, sigue incrementando las emisiones de CO2 per cápita y sigue siendo la matriz energética con una gran proporción de gases de efecto invernadero, el 53% de fuentes fósiles. Fíjense ustedes, aquí las emisiones de CO2 a nivel mundial han ido bajando levemente desde el 1980 a 2018, desde 5,6 a 4,8, y en Chile las emisiones per cápita, o sea, lo que cada chileno produce de contaminación atmosférica ha ido incrementando de 2,2 a 4,6 en el 2018. O sea, estamos con un problema. Lo que me interesa con esta lámina es que ustedes entiendan la relevancia que tiene el CO2, o sea, la relevancia que tiene el tema de qué es lo que estamos produciendo a raíz de todos los elementos de energía que estamos produciendo y consumiendo. El 80% de los gases de efecto invernadero producidos por el hombre es CO2. Y los principales gases de efecto invernadero provienen de la generación de energía eléctrica, ¿no es cierto?, provienen del tema agrícola y maderero, provienen de la industria, provienen del transporte, provienen
de incluso la calefacción de nuestros propios hogares. Por lo tanto, urge avanzar en esta transición que se dice hacia una energía renovable, ¿no? Es imprescindible el abandono de la dependencia de los combustibles fósiles y la apuesta firme por estas energías renovables. Desde el punto de vista de la sociología ambiental, hay que entender lo siguiente: todos somos actores socioambientales. O sea, ninguno de nosotros deja de tener incidencia en lo que pasa con el ambiente y lo que pasa con el clima. Anteriormente, en la paradigma de la sociedad modernista, la filosofía del progreso decía el hombre tiene que transformar y explotar la naturaleza, como si el hombre fuera independiente de la naturaleza. El nuevo paradigma, a raíz de lo que hemos estado descubriendo, de cómo ha ido cambiando nuestro ambiente y nuestra forma de relación con él, el nuevo paradigma dice no, somos parte de la tierra, somos parte de la naturaleza, tenemos que entender eso. Por lo tanto, esa interacción humanidad-ecosistema, debemos actuar. Tanto las Naciones Unidas como una cantidad de organismos, ONG internacionales nos dicen, ¿no es cierto?, que hay que actuar. Porque estas emisiones están creciendo. Y no basta con reducir esas emisiones para el 2050. Lo que pasa es que ya en la atmósfera hay una serie de gases de efecto invernadero. También tenemos que tratar de que ellas vayan disminuyendo. O sea, la tarea parece ser doble. El gran problema desde el punto de vista social es que el cambio climático tiene repercusiones en nuestras sociedades, en nuestra convivencia, en nuestro comportamiento. Hay factores críticos, ¿no es cierto?, que todos los cientistas políticos, geopolíticos han estudiado respecto al siglo XXI. Esos factores críticos y de inestabilidad, de problemas de conflicto, están en la energía, en el agua y en el clima. En este caso, en el calentamiento. Ahora, recientes estudios sociológicos establecen que el cambio climático no afecta directamente los conflictos, pero en todos casos afecta como un factor indirecto. Por ejemplo, es clarísimo y está súper estudiado el conflicto en Siria, la guerra civil que tanto ha producido, se inició por conflictos que tenían que ver con agua y con temas climáticos. Otro tema es que afecta las desigualdades, porque el cambio climático afecta de manera desigual a ricos y a pobres, a los países ricos y a los países pobres. Es originado también de manera distinta. Por ejemplo, un ciudadano norteamericano produce gases de efecto invernadero equivalente a 3,6 chilenos, 61 haitianos y 355 somalíes. Frente al cambio climático, cambiar el escenario futuro. Reducción de los gases de efecto invernadero. No solo tenemos que reducir CO2 que emitimos a la atmósfera, sino que también tenemos que generar cambios sociales y en la economía. Y muchas veces las grandes empresas, los grandes intereses, las transnacionales, los países más poderosos no quieren. Y es lo que ha sucedido con las COP, donde ciertos países no quieren avanzar en tomar medidas. Hay distintos escenarios de la transición energética, porque para poder emitir menos tenemos que pasar de energías contaminantes a energías limpias. Sin embargo, se ha estudiado a fondo que hay distintas maneras de avanzar en esa transición. Y aquí ven ustedes, el rojo es un escenario de transición donde prácticamente no se hace nada. Si no se hace nada, entonces vamos a seguir con el problema gravísimo. Pero hay una posibilidad de una transición rápida, y la transición rápida significa el involucramiento de todos. Las medidas que actualmente se están tomando son insuficientes. Y precisamente se discutía a propósito de la COP25. Ustedes saben que el conjunto de gobiernos no estaban tomando todas las medidas que correspondía. El fracaso de esa COP, en ese sentido,
es un problema preocupante. Pero más allá de reducir emisiones y más allá de transitar a energías renovables, tenemos que cambiar todo el sistema. El PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, decía hay que hacer una revolución verde. Otros estudios hablan de una economía solidaria y circular. La ciudadanía y el cambio climático. Afortunadamente hay a nivel de ciudadanía una conciencia del problema del cambio climático. En encuestas a nivel latinoamericano, todo el mundo dice que hay que darle prioridad al cambio climático a pesar de que pueda afectar incluso el crecimiento de la economía. Colombia, Ecuador, Chile encabezaban esa conciencia. En las encuestas nacionales de medio ambiente del ministerio nuestro, aquí en Chile, el 93% dice que le preocupa mucho, que es muy importante el cambio climático, y el 85% que es muy importante para su familia. Pero la preocupación espontánea por el cambio climático no existe. Allí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el cambio climático es una cuestión global, es una cuestión de largo plazo. Estamos hablando de temas de clima que a veces demoran cientos, miles y millones de años en suceder. Y sin embargo, nuestro día a día tiene un ritmo, tiene un problema de tiempo mucho más inmediato. La gente, ¿de qué se preocupa? Se preocupa de problemas económicos, de delincuencia, de corrupción. Recordemos lo que ha sido la encuesta ciudadana a propósito, ¿no es cierto?, de todo el estallido social en este país. Esa encuesta es interesante porque la agenda social determina que los problemas en este país son las pensiones, la salud pública y la educación. Y el medio ambiente aparece bastante por debajo. El objetivo, se ha dicho, es descarbonizar, ¿no? Chile se ha propuesto ser, hacia el año 2040, un país con una matriz descarbonizada y un país carbono neutral el año 2050, ¿cierto? Pero el tema es que eso es tarea de todos. Aumentar la eficiencia energética, electrificar el transporte, reemplazar el diésel en industria, tecnologías limpias, etcétera, etcétera. Pero no estamos enfrentando esto como si fuese una tarea de todos. La encuesta del medio ambiente nos dice que todavía el transporte que emplean los chilenos en su inmensa mayoría es contaminante. Solo el 17% utiliza medios que podrían considerarse no contaminantes como tren, como el metro, como bicicleta, etc. Todo el mundo se dice ambientalista, todo el mundo se dice, sí, yo estoy preocupado del medio ambiente, pero resulta que las élites políticas y empresariales no consideran el cambio climático adecuadamente. Las comunidades locales se preocupan de los problemas ambientales locales y no de los problemas de largo plazo. Los funcionarios lo entienden como una cuestión administrativa y no entiende mucha gente lo que es las energías renovables no convencionales. Las cosmovisiones y el conocimiento sociotécnico están incidiendo en la manera como enfrentamos todos estos problemas. Hay un gran equívoco. ¿Por qué? Porque se cree que el cambio climático es exactamente lo mismo que los problemas ambientales. Y voy a tener que ir un poco más rápido. Hay una comprensión insuficiente e inadecuada de parte de la población de lo que es el cambio climático. Pero también hay un reduccionismo de las élites. Solo la mitigación del cambio climático es efectiva. No basta con adaptarse, no basta con las medidas institucionales. ¿Qué quiere decir la mitigación? Quiere decir enfrentar la reducción de emisiones, por lo tanto el tema energético. ¿Y cómo mitigamos? Reduciendo huella de carbono, descarbonizando matriz energética, usando de otra manera el suelo. Pero no sirve el reciclaje simple y llano, o por lo menos cierto tipo de reciclaje no sirve. El conservacionismo no sirve. Para decirlo de una manera un poco gráfica, no sirve que protejamos nuestros bosques utilizando 4x4 que están con diésel o utilizando helicópteros que están tirando también contaminación en el aire. La revolución de las energías renovables es asunto de inversión y de los técnicos. Ese es un primer reduccionismo. Como si todo fuera de las empresas, como si todo fuera de los técnicos. Es un tema de todos. Y por el otro reduccionismo es que el cambio climático es igual a lo ambiental, entonces
bastaría con que nosotros nos dedicáramos a reciclar y al compostaje y andar en bicicleta, pero el problema es mucho más grave. Hay una serie de elementos que hemos ido investigando que nos permiten decir que hay una visión limitada de lo ambiental. Hay conductas proambientales que son totalmente insuficientes. Por ejemplo, alimentarse de carne, leche, tomar duchas cortas, desenchufar artefactos eléctricos, utilizar pilas recargables, todo eso vale. Sin embargo, no incide necesariamente y de manera coherente con lo que es el problema de fondo, ¿no? No basta con la restricción vehicular o con utilizar bolsas plásticas, o con prohibir bolsas plásticas o utilizar bolsas reutilizables. Hay que tomar en cuenta la complejidad y actuar. Hay interacciones no lineales en las dinámicas actuales y que no siempre se toman en cuenta. ¿A qué voy? Voy al hecho de que hay sucesos sociales inesperados y nosotros en Chile tenemos lo que ha significado el 18 de octubre en adelante. Hay sucesos que no los tomamos suficientemente en cuenta y que después pueden explotar. El peligro real para nuestras sociedades es que se dé una colisión entre varios puntos de inflexión no lineales que generará interrupciones colosales, generando un periodo de caos global en todas las áreas de la actividad humana. Acelerado por las nuevas tecnologías de la información, esto puede ocurrir en escalas de tiempo mucho más rápidas y mucho más cortas que lo que ocurre con los temas naturales, como por ejemplo el tema climático. Por lo tanto, hay que mirar el tema de forma holística, el tema de forma ética. Hay un tema de empoderamiento de los ciudadanos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, pero también tenemos que exigir a las élites, gobiernos, políticos y empresarios, que las decisiones deben ser más radicales. Tenemos que avanzar un real cambio hacia una economía verde y descarbonizada y acelerar y democratizar la transición energética. Como dice nuestra Greta, ya conocidos por todos, ¿no es cierto? Dice, esto es blanco o negro, no hay grises cuando se trata de sobrevivir, o continuamos existiendo como civilización o no, tenemos que cambiar. Muchas gracias. Ahí estaba la charla ofrecida por el doctor en sociología Christian Parker, quien participó este año 2020 en el panel Actuar, específicamente con la charla Desafíos sociales del cambio climático, no hay tiempo que perder. En la oportunidad nos dejó una reflexión diciendo que la preocupación espontánea por el cambio climático no existe, ya que es una cuestión de largo plazo. Desde los jardines del ex Congreso Nacional ubicado en Santiago, despedimos este especial Congreso Futuro. Hemos llevado a ustedes temas que nos plantean los futuros posibles: inteligencia artificial, genómica, cambio climático, astronomía, humanidades, por supuesto, el arte y mucho más. Temas que también puedes encontrar en www.congresofuturo.cl y seguir a través de nuestras plataformas Twitter, Instagram y Facebook. Les recuerdo que este especial Congreso Futuro lo pueden seguir a través de las plataformas de las distintas municipalidades mediante Congreso Futuro en tu comuna en línea. Gracias a la Asociación Chilena de Municipalidades y el Senado en su compromiso por acercar y difundir a todos los rincones de nuestro país la ciencia y el conocimiento. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y nos juntamos en una próxima edición de Congreso Futuro para revisar los futuros posibles. Nos vemos.